Gustavo, gracias a todas y a todos por aceptar compartir esta charla hoy. Así como María decía que ahora le toca hablar de la historia, a mí siempre me toca hablar de las provincias. Somos así el estereotipo. Dentro de la federación tenemos nuestros temas distribuidos, y la verdad es que yo creo sinceramente, me siento muy cómodo con ese tema porque creo que, más allá de todo lo que han dicho todos los compañeros, compañeras, este recuerdo tan sentido que hacía también María, me parece que una de las claves de éxito en la estrategia argentina fue sin lugar a dudas esta idea de pluralidad que adoptó y construyó la federación desde el inicio. Pluralidad política, porque quienes conformamos la federación allá en el año 2005 veníamos de distintos espacios políticos. Es cierto que la mayoría veníamos de espacios cercanos ideológicamente y en cuanto a la, digamos, podríamos decir del campo nacional, del campo popular, del progresismo en Argentina, pero también esta idea de pluralidad geográfica, ¿no? Recuerdo un encuentro en la ciudad de Rosario, ahora no me acuerdo si fue el encuentro en el que se conformó la federación o el siguiente, que fue muy cerca en el tiempo, fue unos meses después, donde alguien de esa organización que planteaba la unión civil decía: nosotros desde Buenos Aires ya tenemos acordado con el gobierno nacional que la unión civil nacional va a ser ley. Se lo decía delante de representantes de 15 provincias argentinas, ¿no? Entonces, la federación viene a plantear esta idea de la federalidad de la lucha. Y fue tan determinante eso que cuando la ley se puso en discusión en el Congreso y se logra la media sanción en la Cámara de Diputados, el proceso que lleva la ley al debate en el Senado, que son los representantes de las provincias en Argentina, requirió indispensablemente la militancia de las provincias. Porque muy pícaramente la senadora que impulsaba, digamos, que coordinaba de alguna manera el debate en el Congreso, que estaba en contra de la ley, o sea, nos tocó ahí remar contra la corriente, a diferencia de España, donde el Senado tiene un rol no tan determinante, porque al ser un gobierno parlamentario, lo que se vota en las Cortes, en la Cámara de Diputados, y más viniendo en ese momento una propuesta del presidente Zapatero, en el Senado era casi un trámite formal. En Argentina los dos poderes, las dos cámaras del poder legislativo son muy fuertes y tienen su impronta, y el Senado es muy conservador. Entonces, estábamos en un Senado conservador, con una senadora liderando el debate que estaba en contra, que estaba decidida a que esto no se apruebe, y entonces nos sacó a pasear por las provincias. Dijo: vamos a tomarnos un tiempo, esto no puede ser un debate solamente de la Ciudad de Buenos Aires, que se debate en el país. Y ahí, si no hubiese existido la federación, hubiera sido muy difícil demostrar que este era un reclamo nacional. Que en Jujuy, que en Salta, que en Neuquén, que en Tucumán, que en Córdoba, que en Santa Fe, que en Entre Ríos, había personas del colectivo LGBT que estábamos reclamando acceder a este derecho como una noción de acceso a la igualdad de trato por parte del Estado, como bien decía María, una ley que es mucho más que un paquete de derechos. Los derechos nos los tiraban en la cara, bien dijo María, decía, bueno, tomen. Ya lo último, una senadora de Mendoza incluso había presentado primero la unión civil sin adopción, que la figura del partenariato francés. Después dice, bueno, está bien, que adopten. Y ya evidentemente no habían comprendido la demanda que estaba haciendo nuestro colectivo, que era ser iguales, ser tratados de igual manera, los mismos derechos con los mismos nombres. No queríamos los derechos en sí, es más, mucha gente no se habrá casado. Queríamos acceder a esa noción de igualdad y ese trato igualitario por parte del Estado. Y entonces ahí se vio realmente estos dos aspectos que a mí me parece que fueron claves en la obtención de la ley: la pluralidad política, que sostuvo los acuerdos que hasta último momento estuvieron en el aire, porque también los sectores que se oponen a nuestros derechos juegan, no jugamos solos y solas, jugamos todos, y había también estas cuestiones, sectores que decían, bueno, yo estoy a favor, pero no le regalemos la ley al kirchnerismo, acá al final Néstor Kirchner se va a quedar con esto, va a pasar Cristina a la historia como la ley, como la que promulgó la ley del matrimonio, que se caiga y presentamos una mañana mismo y la vamos a sacar. Esto decían algunos sectores de la oposición. Entonces, ahí también la federación funcionó como una amalgama de todos esos acuerdos políticos, decir, no, acá hay un movimiento. Acá María no es del Frente de Todos, Frente para la Victoria, el peronismo, ni Esteban el socialismo. Acá la banderita es esta, el derecho es este, y esta ley tiene que salir porque no podemos esperar más. Y ahí la federación también sostuvo esos acuerdos políticos. Por eso me parece que esta inspiración que tuvimos en la federación estatal,
de la mano de Pedro, de Beatriz, de tantos otros compañeros y compañeras, realmente fue determinante para el rumbo del movimiento LGBT más en Argentina y para los logros que conquistamos. Porque también a veces desde nuestro propio colectivo hay sectores que juegan a menos, ¿no? Dicen, no, tal vez nos prometieron la ley de unión civil con todos los derechos, y es mucho más moderna. El matrimonio es patriarcal, es decimonónico. ¿Para qué lo queremos? Vamos a algo más moderno. Gays, lesbianas, bisexuales, trans, somos gente moderna. Bueno, somos iguales, somos ciudadanos y ciudadanas iguales que queremos los mismos derechos. Tan es así y tan acertado fue que después del matrimonio vinieron todas esas leyes modernas. Hoy en Argentina también tenemos unión convivencial con todos los derechos. Tenemos reconocimiento de derechos a las parejas sin necesidad de casarnos, sean del mismo o de diferente género las personas que la conforman. Pero si vamos a menos, sabemos que obtenemos nada. Si vamos por el proyecto de menos, no obtenemos nada. Si vamos por el de más, tal vez en el inicio muy cándidamente nos decíamos, sí, se va a aprobar, pero íntimamente pensábamos en una de decir, bueno, capaz que nos dan la unión civil, pero pidamos. Y no, pedimos lo más y obtuvimos lo más. Entonces, creo que esa es una lección maravillosa que realmente dio tanto el activismo español como argentino y que es lo que irradió, sin lugar a duda, en toda América Latina, un avance que aún hoy está en proceso. Venimos de un mes, hace un mes, hoy es 27, hace un mes y un día se celebró el primer matrimonio igualitario de 2 mujeres en Costa Rica. Así que miren si esta lucha no sigue viva y no sigue siendo tan necesaria. Decía Desiré también en un momento, y me parece importante, nosotros seguimos activando, los sectores que se oponen a nuestros derechos también siguen activando, ¿no? Entonces, ahí de nuevo, robarles otra frase, otra idea hermosa que en estos días que estamos con muchos vivos y muchos Zoom, Instagram, la digo en todas, que trajimos de España, esa que dice que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Pensar que los derechos que hemos conquistado son para siempre es el principal error que podemos cometer. Tenemos que seguir organizados, defendiendo cada cosa que hemos logrado. Bolivia nomás, acá cerca, tenía ley de identidad de género. Una de las primeras medidas del gobierno de Yanine Áñez es suspendió la aplicación y la vigencia de la ley de identidad de género. Estos sectores están agazapados, están insertos, a veces incluso en nuestras propias organizaciones, jugando en contra de los derechos de las personas trans. Vemos cómo el movimiento TERF también, abolicionista TERF, ahí se va metiendo, va entrando, se nos va colando en nuestras organizaciones y nos empiezan a instalar debates que pretenden una contradicción, que pretenden hacernos entrar en contradicción, como si luchar por determinados derechos fuera ir a menos con los derechos de las mujeres, del colectivo de mujeres, o ir a menos con el colectivo de migrantes. Y acá tenemos que entender esa frase que nos dejó Pedro, que decía ese mundo en donde quepan todos los mundos, ¿no? En mi sociedad, en su sociedad yo no entro, en mi sociedad usted sí tiene lugar. Y esa idea maravillosa, ese legado que nos dejó Pedro, esas enseñanzas son súper importantes. Yo para terminar quería recordar, porque bueno, esta actividad organizada por la Federación y por la Fundación no puede dejar de evocarnos la figura de Pedro, recordar esa reunión en el Hotel Justen, se llama el Hotel de Calle Corrientes, al Bajo, una reunión donde yo no lo conocía a Pedro, y me senté ahí medio atrás en una mesa, y cuando terminé, en un momento digo, acá o me hago visible o me pasan, porque había muchas otras organizaciones y gente, y recién arrancábamos nosotros el camino para mí del interior, desde una ciudad, Buenos Aires, irme en un colectivo a una reunión con un activista que sabía que era socialista, levantar la mano y decir Esteban Paulón de Rosario del Partido Socialista, yo era el único socialista en esa reunión, y cuando termina la reunión Pedro se para y me dice, vos, vení. ¿Cómo es eso de que sos socialista? ¿Dónde está el partido? Porque no había nadie del Partido Socialista. Él dijo, bueno, acá para él la referencia era radicales y peronistas. Dijo, ¿cómo que hay un Partido Socialista en Argentina? Y de ahí iniciar una amistad y un aprendizaje enorme, haberlo podido traer a Rosario, declararlo ciudadano distinguido, que hoy tenga un homenaje en nuestra ciudad, haber dormido en mi propia casa una vez que lo invitamos y justo había un congreso de cirujanos, y entonces no había lugar en los hoteles, pero posta, no había lugar en los hoteles, así que yo me fui a dormir a lo de mi mamá con mi pareja en ese momento y les dejé la casa a Pedro y a Jesús, que estaban a la otra mañana para recibir la distinción del Consejo Municipal, que también le dimos en su momento a Beatriz Jimeno. Así que agradecerles enormemente de corazón por estos 15, 20 años de activismo LGBT, pero 15 que vamos de la mano, tan de la mano
que hemos aprendido mucho y que sabemos que los desafíos que vienen por delante son muy similares y sabemos que contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros para que esos desafíos se hagan una realidad. Muchísimas gracias.